familia, espero que se encuentren súper bien. Hoy los voy a llevar conmigo a recorrer La Habana. Así vamos a descubrir cómo están las cosas hoy en día aquí. Cómo están los precios, las colas, el transporte y sobre todo que nada está acorde a lo que cobra el cubano. Pero este recorrido no lo voy a hacer sola porque tengo a una maravillosa youtuber de guía. Aquí les presento a Oli. ¡Hola! Ya tenía yo el micrófono así por allá. No, pero tengo que estar así. Ponte tacones, ponte tacones. Sí. Hola, es un placer para mí estar aquí en el canal de Dina. Aquí ya también tienen preparado porque también vamos a hacer un videito para su canal que también tienen que ver. Exacto. Así que no vamos a dilatar más este videito, vamos a comenzar, que tengo aquí a mi maravillosa guía. Y nada, comencemos con este video. Vamos allá. Bueno, ahora pasamos por esta cafetería que vimos que había refresco. La verdad sí hay pan con jamón y queso. Pero he tenido mucha mala experiencia tanto con el pan como con el jamón y el queso. Exacto. Y no me he querido arriesgar. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia? Sí, a veces el jamón está como que no está en tiempo o te cae mal o no es jamón y jamonada, tú sabes, ¿no? Por eso, y el queso, ni hablar. Sí, por eso nos fuimos por algo seguro, que es un Refresquito refresco. sellado. Porque la verdad yo por lo menos no había ni desayunado. Y como hay muchas cosas que ver hoy aquí, así El viaje es largo. exacto, hay que estar preparado y el estómago llenito. Sí. Vamos para allá. Mira, Dina, esto es algo que abunda muchísimo aquí en La Habana. No sé si en Santiago es así, no sé si estará más limpio. No, Santiago sí un Pero- poquito, no es que sea súper limpio, pero sí es verdad que es más limpio aquí. Aquí he visto que en cada esquina te Hay un encuentras basurero. un basurero, pero un basurero no que esté limpio, sino que esté... No, que la basura Pero está está afuera afuera. del Sí, basurero. no, porque realmente no le veo el sentido a los basureros, porque al final la basura Exacto. te la echan afuera. Y con todo este tema ahora de que no hay petróleo, esto, lo otro, los camiones nunca pasan y Sí, es siempre que no está he todo visto así. aquí nada. Yo en mi video, en todo sale basura, en todos. Eso es punto fijo. Sí, no, es que realmente Eso no no he visto, falla. hasta ahora que he estado aquí no he visto ningún camión de esos de recoger basura, pasando a recoger Exacto. basura ni nada de Eso es eso. por gusto. Bueno, eso es algo normal aquí, así que vamos a seguir viendo la cotidianidad de aquí de La Habana. La peste, no hay que la aguante. No lo saben. Me Esos imagino dos tanques, pegado espérate, aquí, Leticia. me imagino la peste y el churro. No, la peste que sale de allá para acá, esos dos tanques no da abasto porque se llenan y la gente empieza a echar la basura desde ahí hasta mediación de cuadra ahí. Se cogen. Afuera es la que se demora prácticamente 72 horas, para serte sincera, en recoger. Y es el churro, es la basura, es la puerca, es todo. Nosotros hemos ido al gobierno, tránsito, donde quiera, porque hay partes y Claro. partes, pero no dan respuesta y la solución es que no hay más tanques y que tienen que estar ahí. Yo he ido a todos los lugares y me dicen que Y no le dan normal. solución. No, Como si todo me dicen, aquí. ¿para qué vas a hablar si se paga y siguen echando la Como basura? todo, no le dan nada de solución. Fíjate. Como todo, Como, aquí. como lo que estamos pasando. Bueno, voy a tocar un poco con respecto a lo que pasó ahora, que fueron las personas que ya están cansadas de la situación en la que se vive hoy en día en Cuba, cansadas del churre, cansadas de todo. ¿Qué tú crees con respecto a lo que dijo la... Que eso mismo estaba yo comentando, que hay personas que hasta tienen miedo que tú las firmes simplemente, pero hay personas que ya hablan en la calle abiertamente porque simplemente están cansados de la situación actual. Es como que me entrevistan a mí en la calle ahora y yo también voy a hablar de lo que se Es está que ya viviendo realmente porque no se aguanta, realmente no se aguanta. es ya un segundo insoportable. más. Ya es insoportable, la situación es insoportable. Bueno, ahora nos encontramos al frente de un mercado que está viendo los precios y por favor, bueno, vamos a... Ella quiere Mira, de la... cobrado a 40 pesos. 40 pesos. Bueno, ya que ella es de La Habana y yo soy de Santiago, vamos a hacer una breve comparación rapidito aquí de cómo son los precios con respecto aquí, con respecto a lo de Santiago. Aquí he visto que la carne está a 400. A 400 pesos la libra. No, es que yo vi con la libra de bistec, 700 pesos. ¿Aquí en La Habana? Aquí en La Habana. Yo no lo he visto todavía. Bueno, yo sí yo lo lo- he visto a 400, 450. No, lo he visto a 480 la carne. Y en Santiago, imagínense, en Santiago está a 350 la libra de cerdo y yo me quejo. Y yo me quejo. Imagínate tú aquí. Y no, es que todo, la cebolla, todo realmente está más caro que... Es verdad que la vida aquí en La Habana es bastante Agilada y cara. cara. Ey, Así que... es complicado. Pero bueno, lo mejor que hasta ahora he visto que para mí vale el riesgo de lo cara que es que aquí no se va la corriente, ¿viste? Por bueno, lo menos donde yo estoy, me han dicho que al menos un día se le va es que 4 también horas. para la parte que tú te estás quedando, para la banda, eso se va menos. Pero para mi reparto se va bastante. Es que aquí te quitan la corriente y a los segundos ya están en la calle. Por eso aquí no la quitan. Y en mi provincia, como son más
Para las provincias sí la quitan más. Son 15 horas sin corriente. Bueno, seguimos a ver cómo está la situación hoy en día aquí. Bueno, algo que ya sí te viene por la libreta, que es algo súper cotidiano del día a día de los cubanos, que desde que sales es haciendo, ¿qué es lo que es? Las colas. Las famosas colas. Realmente me imagino que eso sea para comprar el pan con cucaracha, ustedes saben. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, que te toca uno por la libreta, si no tienes derecho a más, es uno por persona. Y bueno, esta es la cola que comienza allí y termina ahí. Y me imagino cómo es tu día a día en La Habana con las colas. Colas todo el tiempo. Bueno, ya yo lo que es en las tiendas no hago mucha cola. Prefiero a veces pagar las cosas a sobreprecio en la calle. Por no hacer la cola. Por no hacer la cola, porque es que la cola es, ¿sabes? No solamente una colilla, es pajazón, es gente. No, y que también por lo menos en Santiago, cuando tú haces la cola, vas adentro, compras, es otra cola para pagar. Exacto. Porque si se te va la conexión en el cajero, porque Y además, olvídate que vas a desormar. Que pierdes todo el día, ¿sabes? Todo el tiempo en hacer la cola, porque la cola no es una hora, son 6 horas, 8 horas de cola, ¿sabes? El día entero. No, exacto, yo me imagino, por eso los trabajadores no pueden comprar, solo tienen el sábado y domingo para comprar, porque si trabajan hasta las 4 o 5 de la tarde, a esa hora ya cierran las tiendas. Y tienen que comprar las cosas a sobreprecio y salario, obviamente para eso no alcanza para nada. Exactamente, esa es la triste realidad del día a día de un cubano. Miren esto es una cola para coger la guagua. Es que hasta para coger la guagua tú haces cola. No te digo que es desde que sales de tu casa ya es haciendo cola. Y aquí y allá hay otra cola para coger el transporte. Y estas guaguas son como que nuevas, ¿no? Porque no las había visto nunca. Bueno, muy nueva no está, pero... Bueno, miren esto. Aquí es normal que las guaguas se llenen completamente y muchas veces ni siquiera las puertas. Bueno, mira aquí, este hombre está súper pegado ahí. Porque muchas veces ni las puertas pueden cerrar de la cantidad de personas que entran. Y miren la cantidad de personas todavía que se quedó haciendo la colita para la próxima guagua. Que vamos a ver cuánto se demoran en coger la próxima guagua. Hola. Dale ahí. Habla, dale. Por favor, miren para acá. Cuba y free, ya. ¿Qué es eso? ¿Inglés? Sí. Ah, dale, habla tú también. Cuba está en candela. Cuba vale todo, yo no sé cómo es eso. Pero bueno. Cuba es muy difícil. Oh, ya. Reflexiones infantiles. Bueno, la verdad, como vieron ahora, muchas veces los padres no tienen la facilidad de poderle comprar un dulce, como está pasando hoy en día en Cuba, que los niños miran a sus padres con cara triste cuando quieren un dulce y los padres le dicen no puedo, porque realmente su salario no le alcanza muy bien para comprar la comida para el hogar, mucho menos para poder facilitar las necesidades de un niño como un dulce, un refresco, algo, o para tan siquiera una merienda para la escuela. Exacto. Y la verdad, estos niños me han hecho el día, me han puesto súper feliz, porque bueno, no es que sea mucho, pero por lo menos para algo se van a comprar. Y la alegría con que lo reciben, Sí, ¿verdad? no Es es que como un la- agradecimiento así por cualquier cosita. No, la bonito, verdad, bonito. no, yo quiero salir, verdad que el niño es Inocente, imagínate. inocente. Y aún así, saben de la situación que se vive hoy en día en Cuba, o sea, no están ajenos, porque lo ven en el día a día con sus padres que no pueden facilitarles muchas cosas y están conscientes de la situación. Exacto. Y eso es la parte triste. Es normal, por lo menos he visto aquí en La Habana, que es normal en cualquier lugar encontrarse personas vendiendo en la calle, cosas que realmente en el gobierno no la vas a encontrar. Y lo triste es que se sientan en el piso y ahí mismo ponen las cosas para vender.
Sí, no es que sea una cosa preparada o Sí. un puesto preparado, no, es que llegan, ponen una telita en el piso, se sientan y ahí mismo empiezan ya. Y lo más triste es que realmente hasta ahora todas las personas que he visto que lo hacen son personas mayores. Mayores, No es que sobre sean todo. personas jóvenes, sino personas mayores que obviamente su jubilación no les alcanza para nada y tienen que buscarse la vida de otra manera. Y la manera más que encuentran más fácil es tirarse en la calle, poner algo y ahí poner algunas cositas que realmente en el estado no lo vas a encontrar. Pero bueno, ellos lo tienen porque hasta lapiceros, condones vi y redecillas que es para En el pelo. estado no hay nada de No, eso. en el estado no hay nada de eso. Así que es la parte triste de aquí. Bueno, tengo que hacer magia para grabar aquí con ella porque tengo que estirar el brazo. Bueno, como ven, estamos caminando y ¿qué hay aquí? Otra cola. Y déjame decirle que ya hemos caminado y dos personas nos han dicho, tengan cuidado con los teléfonos por aquí. De momento está grabando y la gente necesita, y de momento está grabando y te quedaste sin teléfono. Pero aquí, como ven, se reparan equipos electrodomésticos porque aquí, desde que tengo uso de razón, el cubano trata de reparar lo más que pueda todo, así sea una olla rosera, una lámpara, lo que se rompa. De hecho, cuando a mí se me rompían las chancletas, que yo no sé si tú lo hacías, lo que siempre se rompía la parte de atrás, la gomita de atrás, y lo que hacíamos era poner un pedazo de alambre o un clavito, para seguir tirando, porque si te rompen los zapatos, tú lo llevas a reparar, pero no es como en otros países, de que si se te rompe algo, lo tiras. Si se te rompe un televisor, lo tiras. Si se te rompe una garrosera, la tiras. Si te rompen los zapatos, ya, aquí no. Aquí tú tratas de alargarle la vida a todo. A todo. Gracias. Gracias a ustedes, que sigan así. Pues no crean que ella ahora mismo está agachada, para estar un poquito acorde. Bueno, ahora mismo estábamos caminando por la calle, por el bulevar de San Rafael y nos hemos dado cuenta de que no hay corriente. Y yo venía en todo el video defendiendo que en La Habana no se iba la corriente y vengo aquí y se va la corriente, pero estoy completamente segura de que más de 6 horas no se va a ir como en Santiago. No, eso sí es verdad, pero se va. No se va, pero máximo 4 horas se la Creo que las quitan. provincias sí están peores. Sí, porque ya te digo, aquí aquí te quitan la corriente más de 6 horas, la gente sale, protesta y ya. Adiós, ya no van a más. Para acá del mil. No, es que ya para venir para aquí me voy al más allá. Sí. Ya para allá. Y nada, vamos a seguir caminando porque queríamos entrar a la tienda MLC para mostrarle un poco los precios, pero bueno, no hay corriente, así que me tocó la mala suerte. Vamos a seguir a ver dónde hay corriente. Estamos haciendo la colita para entrar al vuelta a vuelta. Porque Oli tiene que dejar el bolso. Yo por eso siempre ando sin bolso para no tener que hacer este tipo de cosas. Bueno, ahora vinimos a una tienda que se llama La Época, me trajo Oli y la verdad tiene 4 pisos. Estoy en el tercero y estoy muerta. Y nada, con respecto al tema de la tienda de MLC, aquí obviamente tienes que pagar en MLC, como ya dije, y no es la moneda en la que le pagan al cubano. Exacto. Y de contra que no es la moneda que te De pagan, contra todo está carísimo. todo está súper caro. Y realmente comprar aquí es un lujazo que no la mayoría de los cubanos ni se pueden permitir, ni siquiera tienen las tarjetas para comprar aquí. Un detalle que les puedo decir es que obviamente estas tiendas no están surtidas como en su país, que debe haber de todo, pero esto aquí está muchísimo más surtido que en Santiago. Mira así. En Santiago tú vas a ver todo vacío, todo lo de eso vacío. Hay muchas que aquí que están vacíos, pero me he quedado Hay fría. más cosas. Pero por 1000 veces.
Es que aquí, mira, aquí hay hasta queso, jamón. En ese sentido tú no vas a ver queso ni en los centros espirituales, ni siquiera en el mercado negro lo vas a ver. Me he quedado sin palabras. Lo que realmente sí no falta en La Habana es la destrucción. Tristemente, cada vez que tú das un paso, hay un edificio en mal estado, cayéndose y personas todavía viviendo ahí. Como en el caso de este que vemos aquí atrás, que hay personas ahí viviendo y ese edificio está en ruinas. Además, la cantidad de muertes que ha habido Por derrumbe. No, de hecho, ayer vi que pasó rápido una de esos de bomberos y me imagino que fuego no fue, así que debe ser algún derrumbe que ha pasado. Tanto de personas que viven en esas casas como de personas que van pasando en ese momento por ahí y se cae un balcón, un techo, cualquier cosa. No, es que realmente he visto los balcones prácticamente que lo que los sostienen son palos y las personas ahí paradas y yo realmente no... Es un peligro. Por eso yo cuando voy filmando algo trato de caminar siempre por la calle, aunque vengan carros, pero prefiero eso que los balcones arriba de mí. Porque realmente aquí que se caiga un balcón no es nada nuevo y que se caiga un edificio tampoco es nada nuevo. Tristemente es la realidad de Cuba. Y no es que nosotros mostramos ruinas ni mostramos miseria, es que así está Cuba entera. Dime tú desde tu punto de vista, ya que eres habanera y vives aquí, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, mira, yo creo que actualmente vivir en cualquier parte de Cuba es un problema, realmente. Vivir en La Habana quizás nos arrobe. Sí, que nos arrobe. Vivir en La Habana quizás nos beneficia de cierta manera, ya que al ser la capital, a pesar que está destruida, sucia y todo eso, pero bueno, al ser la capital como que nos beneficiamos un tin más, o sea, hay un poquito más de cosas, como mismo estaba diciendo Irvina, en las tiendas, un poco más de cosas y todo eso, la corriente se va menos. Es que estamos huyendo que ahora empezaron a trabajar ahí y bueno. Pero de manera general creo que toda Cuba está, señores, bastante complicado para poder No, vivir. es que si ustedes se pueden imaginar que si así están las condiciones aquí en La Habana, Que es la capital. que es la capital de Cuba, ¿qué se puede esperar de las otras Un provincias? suscriptor me estaba diciendo que en mis videos yo mostraba como que barrios pobres, no son barrios pobres, es la capital de Cuba. O sea, imagínense ustedes los barrios pobres. No, exactamente, esta es la capital y ustedes se pueden imaginar, bueno, ya les dije, como dice el dicho, La Habana y lo demás es área verde, porque aquí tú puedes encontrar un poquito más de cosas y eso que no hay nada, pero bueno, un poquito más de cosas. En las provincias sí no hay absolutamente nada. La verdad que esto cada día es insoportable, cada día la situación es peor, la gente cada día pierde un poquitico el miedo y sobre todo aquí en La Habana sí me he dado cuenta que la gente tiene menos miedo que en otras provincias. En las otras provincias todavía tienen ese miedo a decir la verdad, decir la situación que está pasando, porque nosotros en nuestros videos no mostramos mentiras, mostramos lo que vemos y la realidad. No es que queremos hablar mal de nuestro país porque es nuestro país donde nacemos y lo amamos, pero la triste realidad es que cada día esta situación va para atrás y cada día Cuba va para atrás y con eso todo. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal y al canal de Oli, que se lo voy a dejar por aquí para que también vayan a suscribirse a su canal. Es totalmente gratis y la verdad nos ayuda muchísimo. Darnos un like, porque ella también va a subir contenido en su canal, así que darnos un like y dejarnos en los comentarios qué ustedes creen de toda esta situación, qué creen de la situación de hoy en día en La Habana, porque esto es a día de hoy, no es que es viejo ni nada de eso, esto es a día de hoy. Cada día la situación va a empeorar, así que si dentro de un mes hacemos un video parecido, prácticamente van a ver el cambio porque va a estar peor. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que les voy a dejar la mía y la de ella para que nos vayan a seguir por allá. Y besitos, nos vemos en un próximo video. Por Así que invitarme a tu canal. gracias a ti por estar aquí con nosotros y poder compartir este espacio aquí. Besitos, los quiero. Chao.